Eh, Mi querida comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenas noches por el lado de nuestra querida Lucila Zambrano. Es un honor tenerlas en esta pantalla, en esta actividad de lujo. Hoy realmente tenemos un día de resonancia, que es la cuarta dosis que vamos a recibir cada una de nosotras, quienes hoy nos hemos dado el permiso de seguir resonando con la vida. Temprano le decía a la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo, autora del libro Pedagogía, por acá lo tengo, está en Perú. Este libro realmente está, ay, no sé si lo observa, pero está con el sello, dice Biblioteca Pivea Perú, siembra libros, siembra vidas. Oh, aquí está. Y este libro me lo obsequió el noviembre, el 4 del 2022, ¿no? Entonces, esa es una joya que tenemos aquí, nos permite pues crear esos espacios de reflexión. Nuestro objetivo dentro de los ejes temáticos que nosotros abarcamos, el eje temático de educación con calidad y con calidez, así que es un libro perfecto para crear esa atmósfera educativa que debe haber en todo contexto. Por eso es que hablamos nosotros de este eje temático global, porque a todos nos compromete. Hablar de educación realmente es una responsabilidad social de todos. No solamente se educa en la escuela, y aquí me va a decir la maestra Amparo, se educa en todo contexto, no solamente se educa en cuatro paredes, ella trabaja una pedagogía, cuando hablaba de la lectura semiótica, pues es totalmente abierta para que el ser humano pueda aprender por todo lado, con todo lo que ve y con todos los sentidos. Es impresionante. Es un libro para mí, ¿no? Es un libro que nos permite, pues, ser disruptivos, romper esquemas y decir, esto lo puedo hacer yo porque esto alguien lo hizo y ha tenido resultados. Muy bien. Entonces, hoy estamos recibiendo la cuarta dosis de mano de la fuente de la autora, la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Ella es colombiana. Así que aquí desde Proyecto Pivea, desde Perú, que estamos haciendo aquí la conexión, un abrazo fraterno. En este mes de la patria realmente resonamos mucho con el tema educativo. Y qué bonito que sea de la mano de una experta, de una mujer que 35 años dijo, aquí estoy porque fui elegida para transformar el mundo a través de la creación de espacios de libertad para los educados. Gracias, Amparo Aurora. Aprendizaje a todo nivel. Cuando yo leí eso de aprendizaje a todo nivel, yo tenía otra idea. Pero si ustedes revisan aquí, entran a hurgar en este libro, pues van a encontrar procesos educativos en diferentes contextos, en diferentes edades, en diferentes tiempos, pero todos con el propósito de crear ese ser humano crítico, objetivo, con esperanza, personas que han dado testimonio y que ya lo estamos compartiendo por ahí en un enlace en nuestra página de un video de una experiencia exitosa que nuestra querida Amparo, de las muchas que tiene, por cierto, pero ahí nos comparte una de ellas. Voy a saludar a quien nos acompaña también desde un poquito distante, nuestra querida Lucila, ella muy atenta a esta agenda porque son agendas globales que trabajamos. Lucila Zambrano Ricaurte desde España, ella nos viene acompañando porque hoy también es invitada a este banquete literario, la resonancia desde la palabra, la resonancia desde las historias contadas por su protagonista, que es nuestra queridísima escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Desde Colombia también, la hermana colombiana Luz Estela Suárez, una mujer de luz, una mujer que también dice la pedagogía es parte de mi vida. Siempre estamos creando nuestras propias pedagogías, que sea esa pedagogía de luz infinita para que muchas mujeres se encuentren en ese camino, que muchas veces se torna un poco nublado, pero nos dice la escritora Luz Estela Suárez, que hay que hacer de todo una oportunidad. Así que atentas mujeres, hombres y mujeres que nos están escuchando, a hacer vida, a encarnar esas palabras que nos dice siempre la escritora Luz Estela Suárez. Muchas gracias. Desde Chile tenemos a la escritora Sandra Flores, muy agradecida escritora Sandra Flores. Gracias por acompañarnos en este banquete literario. Hoy vamos a resonar, gracias. no sabemos cómo nos va a sorprender. Sabemos que siempre nos sorprende con hermosos fondos. Y aquí tenemos uno, un puente, qué belleza. Pero ella siempre hace de cada espacio pues una alegría. Inspira a seguir viviendo todos los días de manera diferente.
¿no? Hoy la vemos, por ejemplo, con un atuendo que amo, ese bordado. Ya le iba a preguntar, pero de repente más adelante le pregunto, ese bordado impresionante. Yo recibí un bordado en un poncho que me lo regaló alguien una vez que Ese estuve en es Colombia. mexicano. Ay, es mexicano, mire, es internacional, como integrando culturas también tiene, sí, algo te iba a decir porque sí tengo algo muy parecido que no estuve en México, pero sí me lo obsequiaron. Es una maravilla también, como todo país que tiene sus expresiones culturales. Muchísimas gracias. Nuestra querida Sandra Flores desde Chile nos acompaña, una mujer que también escribe mucho desde la experiencia. Con los pies descalzos es uno de los libros que está resonando mucho aquí, pero también tiene otras historias que ella las cuenta y parece que por ahí algunos anunció cuando hizo una visita a Estados Unidos, parece que ya también está creando la siguiente producción y ahí vamos a saber un poquito más ¡Qué de sus dicha! escritores. Así que gracias, Sandra, porque nos vas a ilustrar y nos vas a hacer también resonar. Muchas gracias. Desde Gracias. Estados Unidos, el escritor, el doctor Fernando Salinas Aguirre. Gracias por acompañarnos, doctor Fernando. Gracias porque es un fiel seguidor. Seguimos resonando. Él también trabaja con uno de los grandes libros, de las obras que les he visto por ahí en las redes. Está haciendo bulla, como decimos nosotros, escritores, estamos haciendo bulla. Es que son libros realmente donde las personas, los autores, nos dejan esa huella de cómo lo asumieron, de qué actitud siguieron, palabras que mucha gente están en este momento viviendo la experiencia, pero no saben cómo resolver. Así que gracias a estas personas representativas de nuestra gran comunidad, hoy se hacen presente para decir, Amparito, queremos resonar contigo y empieza el aula de aprendizaje. Empieza la maestra en acción, porque todos nos sentimos así, como esos estudiantes, esos chiquillos que dicen en Chile, ¿no? Esos chiquillos que están ahí esperando que la profe empiece la sesión para nosotros seguir haciendo la plana o la lección, que por aquí en Perú ya decimos, hay que hacer la plana, y la plana es ser feliz, disfrutar, resonar y hablar sin miedo. Habla todo lo que te permita hoy el tiempo. Y bueno, adelante nuestra queridísima Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Y yo quiero pedir así esos calurosos y afectuosos aplausos, porque Ah, se muchas los merece, gracias. se los ha ganado. Adelante, Muchas querido. gracias. Qué rico. Em, hoy les envié un link que habla de Flickbook Sí, para sí. que ustedes puedan lograr mostrarle a los chicos en video los libros que pasan la hoja. Ese Ah, Flickbook sí. y uno lo puede utilizar libre. Ay, mira. Si lo abrieron, se pudieron dar cuenta. Si no han tenido tiempo, cuando lo abran, miren lo que es libre. Ustedes pueden tener el texto, incluirlo allí y él va pasando la hoja. Es muy bonito. En la clase, en la clase, sí, bien, estoy en clase. Ah, Eh, sí, sí. en en la sesión anterior les hablaba yo de la educación nocturna y quiero referirles algo que me sucedió una tarde, cuando iba a empezar la clase a las 6 de la tarde. Pero me hiciste recordar también, María Isabel, que los estudiantes les decía yo, ¿qué tenemos hoy? Y ellos decían, con usted no sabemos con qué va a empezar. Ellos tenían el tema, pero ¿cómo lo iba a hacer yo? No tenía ni idea. Yo llegaba de sorpresa con alguna metodología, alguna didáctica, alguna técnica diferente a la que cada día habíamos hecho. Entonces resulta que un día me encontré en la puerta del colegio con un chico que asomado a la puerta me dijo, ¿puedo ingresar nuevamente al plantel? Yo le dije, claro que sí. ¿Por qué te retiraste? Le pregunté. Bueno, me dijeron que validar el bachillerato. Lo hice. Buen puntaje saqué.
y me matriculé después en la universidad pública, pero tengo pena. Los profesores me preguntan dónde hice el bachillerato, porque no sé nada de nada. Yo le perdí después el rastro, no supe, lo hice que ingresara, que hablara con la rectora. Finalmente no supe qué pasó. Pero, ¿por qué lo escribí aquí? Para hacer ver que el ir a validar el bachillerato no es ir Tin Marín de Dos Pingüe, como muchos lo hacen, sino con un trabajo como el que me correspondió a mí, que duré un año estudiando en una institución donde había como 500 estudiantes en un teatro grandísimo y fui con mi hermano y los dos pasamos el bachillerato. Y después me encontré con ese niño que le dije, no, yo creo que tú debes ver el bachillerato nuevamente, pero no sé si el sistema eh, se lo admite, porque el sistema mira qué niños son bachilleres. Si se son bachilleres ya no pueden entrar nuevamente al bachillerato. No sé si habrá una forma de una licencia de pedir volver a ingresar desde el primero como estaba él. Ahí le perdí yo el, la pista al chico, no supe qué hizo después. Em, Hoy quiero mostrarles tanto el producto de lo que hicimos con los estudiantes como los personajes que estuvieron conmigo en esa producción literaria, en esa pedagogía que utilicé, en esa técnica que utilicé. Y acá en la página 47 del libro estoy hablando de que estuve de, en un congreso lúdico que lo dictó un escritor colombiano que se llamaba, ya falleció, Jairo Aníbal Niño. Él era escritor y dramaturgo. En ese congreso mostró al estudiante la fabricación del escritorio. Es decir, nos dio a entender allí que la lúdica no es el juego, sino es la teoría en el juego. Por ejemplo, ¿qué observación hizo? Que hay que mostrarle el objeto a los estudiantes, el proceso de fabricación. Entonces, ¿qué hizo? Llevó a los chicos al bosque, a donde los carpinteros están taladrando los árboles, están bajando los árboles. Visitó la carpintería mientras se convertía el árbol en madera útil para la fabricación del escritorio. Mostró en la carpintería la construcción y la pintura del escritorio. El proceso que no lleva una sola clase, pero que es productivo para el aprendizaje desde la observación, elemento esencial para el inicio de la investigación. Paseo al bosque e ingreso a la carpintería. Momentos inolvidables con aprendizaje perenne, que es mi énfasis. Y acá en la página 56 les muestro un trabajo sobre la nomenclatura. No sé si ustedes han estudiado qué es la nomenclatura y cómo es la nomenclatura de una ciudad, de un pueblo, de una cuadra. Como yo les hice la pregunta de por qué los números de las casas son así y ninguno sabía, pero yo ya había hecho mi investigación, porque yo tampoco lo sabía. Cuando niña yo miraba las calles que me mandan, algunas un mandado y decía, carrera 27A, número 5836. ¿Y por qué serán esos números? Entonces, como los niños no la conocían, ¿qué hicimos?
Eh, Nos fuimos a la práctica, libreta en la página 56, libreta, lápiz, metro, en un barrio donde todos deben cuidarse y desconfían de quienes están a la puerta tomando apuntes, en la puerta de sus casas. Dimos explicación en cada calle para que se nos permitiera hacer el ejercicio de comprobación. Como aplicación de lo aprendido, debieron dibujar la manzana a la cual pertenece su casa y ubicar cada una con números y metros de de diferencia entre una y otra. Con un grupo de esta institución montamos con la directora de teatro. Ah, bueno, esta es otra actividad. Esta actividad es muy importante y ellos aprendieron por qué la calle es la 17, por qué el número es 2735. Entonces miramos que hay 17 calles, que el 1735 y el 1750 son 15 metros de una casa a otra. Eso lo aprendieron ellos y lo tuvieron presente en su libreta y en su conocimiento. Otra persona que me acompañó muchísimo, ya vimos a Jairo Aníbal Niño, que con él también hicimos una obra de teatro que se llamó El Monte Calvo y es una versión de un encuentro de Simón Bolívar en un sitio determinado para una de las actividades que él hacía. Esa fue, mm, la hicimos y la representamos en el Paraninfo de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Si han venido a Colombia, conocen que hay una Quinta de San Pedro Alejandrino en, en Mamatoco, en Santa Marta, con un teatro estilo griego. Ahí hicimos la representación con esos muchachos vestidos de Simón Bolívar, los soldados, la escopeta. Eso fue apoteósico. Eh, con eso, esos aprendizajes, ellos aprenden historia. ¿Por qué aprenden historia? Porque Simón Bolívar es histórico y el Monte Calvo habla de Simón Bolívar y sus estrategias de trabajo militar. Y vamos a la página 58. Aquí quiero comentarles sobre un chico. Se acostumbraba a organizar el grado en salones alquilados, el grado de bachiller. De aquella época se hizo cargo Charlie, un niño bogotano de los que se denominan gamines. Había llegado a la escuela después de viajar como polizón en el tren El Expreso del Sol. Deambulaba por las calles cuando la hermana de Monseñor Hugo Puccini lo acogió, le buscó hogar, lo identificó y lo llevó a estudiar en nuestra escuela desde la primaria. Él organizó todo sin mayores gastos el día de su grado, toga y birrete. Nunca se lo habían puesto. Con alquiler de zapatos. La toga y la birrete eran alquilados, los zapatos también alquilados. Porque decía que era más económico que comprarse un vestido, que comprarse unos zapatos y que muchos no podían ir al grado elegantes porque no tenían con qué. Dijo, es más económico, profesora, y lo deja a cargo de hacer el grado. Eh, en esa ocasión lo hicimos en la parroquia, en la iglesia, en la parroquia eucarística que quedaba a una cuadra del colegio. Nos acompañó el coro de la Universidad Javeriana de Bogotá.
¿No les parece eso tan bonito? Estaban en un encuentro coral nacional, concierto y premiación, sin gastos onerosos. Los bogotanos me comentaron, se ve que es un colegio de categoría. Y yo les dije, son estrato uno. Mm. Así que no crean ustedes que son chicos de dinero, son estrato, no, y maravillados. Porque ellos decían, ¿cómo? ¡Qué elegancia! ¡Qué bonito! Y la gente que nos criticaba mucho porque estábamos haciendo el grado en una iglesia. Se hizo la misa primero, se hizo la bendición, cantó el coro, los himnos el inicio y luego vino la premiación. Fue hermoso, hermoso, hermoso. El sacerdote estaba feliz y algunas personas criticándonos por lo que habíamos hecho. Y eh, Charlie me autorizó para que contara su historia. En su primer año, cuando él salió del colegio, quiso estudiar medicina. Entonces, su primer año de medicina fue subsidiado por la comunidad educativa donde estudió, la escuela La Candelaria. Pero para los siguientes años no aceptó ayuda. Consideró que tenía que ser capaz de costearse su carrera. Fue monitor independiente a la universidad y recibía compensación de sus compañeros. Trabajó en restaurantes con permiso de dormir y después de haber servido a los comensales, lavar los platos y hacer la limpieza del lugar. Más adelante se empleó como auxiliar de médico en un hotel 5 estrellas y de allí salió profesional. Luego se especializó. Hoy es médico anestesiólogo. Se especializó en Venezuela y ejerciendo ya su carrera, lo encontré en la EPS, empresa prestadora de salud, con una larga cabellera y le pregunté, ¿cuándo te la cortarás? Buena pregunta, doctora, me dijo. Haré una feria. Cada corte de tijera la van a dar quienes lleven leche y pañales para los niños pobres. Entonces, con cada corte de cabello, cada mechoncito y cada pote de leche y cada pañal, hizo una pared de tarros de leche y otra de pañales para los niños pobres. Y ese fue uno de mis alumnos. Y lo tuve en el colegio haciendo el bachillerato, me hizo el grado y lo tuve también en la Universidad Cooperativa de Colombia como alumno de estudiante de medicina. Bueno, ahora vamos a ver qué hicimos en la página 63, qué hicimos con unos niños que necesitaron una ayuda de su profesora. Y esta es la cuento como anécdota. Una noche, mis ex alumnos, que ya no estaban en mi curso, sino en un curso más avanzado, tenían evaluación sobre la raíz cuadrada. Y llegaron al salón muy preocupados porque creían no saber el procedimiento. Los cité a la hora del recreo. Llegaron muy puntuales a aprender en media hora lo que supuestamente no sabían. Ya lo habíamos estudiado en primaria nosotros, ya estaban en bachillerato. Aplicamos el diagrama Voronoi. No quiero con esto decir que dimos una lección de Voronoi. No. El problema como punto central fue la raíz cuadrada. 6 estudiantes buscando solución. Hicieron de BORA, BORB, BORC hasta la F. Y solos, pasando uno por uno al tablero, borrando, equivocándose, corrigiendo, encontraron la raíz cuadrada de su problema. Una vez en el examen lo supieron resolver individualmente. Regresaron al salón preguntando, profesora, ¿por qué no nos da usted matemáticas?
didáctica. Yo les dije, pues yo no hice el trabajo, lo hicieron ustedes, Mm. pero con una técnica que yo conocía. Em, a ver, el diagrama Voronoi. Ah, y aquí en la 64 tengo algo muy bonito. Cualquier día, a la hora de descanso, un estudiante me informó a las 8 de la noche que aún no había desayunado. Tomé un memo y escribí a la señora de la tienda escolar. Por favor, me manda con el estudiante una papa. No especifiqué cuál, para no evidenciar, claro. Y la señora me envió un paquetico de papitas fritas, de esos que en familia llamamos chucherías. El jovencito regresó cari acontecido. Fui a la tienda y pedí una papa rellena. Oh, ya comprendí, profesora, dijo la señora de la tienda. Esta papa es hecha puré y rellena con carne. Le agregué una gaseosa. Muchas veces esta es la única comida diaria de los que viven en absoluta pobreza. Eh, el niño me agradeció muchísimo ese gesto, pero el 20 de julio cumpleaños la señora de la tienda. Y yo la llamé y la felicité y me dijo, estuve leyendo su libro y allí estoy yo. Me gusta que escribió de mí. No, no escribí el nombre, pero es la señora de la tienda. Tan linda. Y esta otra, noté la ausencia de un estudiante e hice la pregunta de si alguien sabía por qué no iba a clase. Sí, profesora, es que no tiene zapatos. ¿Y qué pasó con ellos? Ah, es que se los presta el primo, pero él consiguió trabajo en la noche y ahora no le puede prestar los zapatos. Lo cité en el almacén de calzado y le di la opción de escoger los que le gustaran. Ya en la escuela, la rectora me reconvino y dijo, demasiado finos para él. Ojalá los aprecie. Y sí que los apreció económicamente y ella me lo advirtió. No volvió a clase porque vendió los zapatos para la comida de la casa. ¿Qué lección recibí? La rectora me dijo, hay que comprarles acorde con su vivencia. Mm. Una noche, una madre, de pie frente a la puerta del salón, yo me acerqué a ella y le Mm. pregunté si le podía ayudar. Me dijo, busco al profesor José. Yo le dije, ah, él no viene los viernes, pero si yo le puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Y me dijo, tengo preocupación por mi hijo, no quiere venir a clase. Y yo le dije, si quiere, hablo con él. O esperamos el lunes para hablar con el profesor. Y la señora dijo, sí, el lunes hablo con el profesor. Alcancé a preguntarle si consumía droga, pero me dijo que no. El sábado en la mañana me llamó el profesor para informarme que el jovencito se había suicidado en el patio de su casa. Mientras la mamá se bañaba, él se ahorcó con una de las cuerdas de colgar la ropa. El espectáculo fue espantoso, pues su mamá salió del baño y lo encontró agonizando. Llegó al hospital muerto. Las especulaciones escuchadas eran que el joven estaba en un grupo satánico y se quería retirar, pero el grupo no se lo permitía. Eh, vamos a ver este. Noté que una de las estudiantes era demasiado joven para estar en la escuela nocturna. Un señor que parecía su abuelo la llevaba y la recogía diariamente. Indagué. La abuela la había cedido por un poco de dinero a ese señor.
Lo único que se me ocurrió fue instruirla para no procrear tan joven. Cuando la vi embarazada me dijo, ambos queremos tener un hijo. A su debido tiempo, aperé al bebé como si fuera mi nieto. No le faltaron los patincitos tejidos por mí, yo se los tejí, para observarlos diariamente y aprender ternura. Esos son casos que me tocaron y que me dieron duro, duro, duro. Amparito, Ahora vamos, hacemos una pausa ahí, luego para... bueno, Sí, me parece que está sí, bien, porque está de verdad bien. que yo quiero soltar el aire y inhalar tantas cosas Ay, sí, sí, puestas. Wow, no sé si todos, yo creo que si todos hemos sentido y viene a mi mente ese pasaje bíblico, ama y haz lo que quieras. sí, Más, sigues amando, no dijiste amaste, sino que sigues amando la docencia. Y desde ese estado de amor, pues tú haces que nosotros estemos ahorita resonando, poniéndonos en la piel en cada situación, en cada circunstancia. Bueno, aquí están ya pidiendo palabra. María Eugenia, me parece que bien antes, una manita por ahí, alguien, a ver, por aquí, Lucila también está. Lucila está primera, me parece, no sé, discúlpenme, me entretuve tanto en mis pensamientos, porque hablar de educación no solamente es la parte de, alguien me decía, no solamente es poner acá en la cabeza los conocimientos, sino va mucho más allá. Y solamente educa quien tiene esperanza. Mira, solamente educa quien tiene esperanza. ¿Ah? Entonces, gracias, Amparito, porque realmente estremece lo que tú nos has dicho. Tu vida y algo muy importante, Amparo, es que yo veo en tu rostro que tú te ubicas en el tiempo y no sabes ay, y lo sí, disfrutas, y lo sí, sí, sí. disfrutas. Así que aquí estamos tus queridas estudiantes porque aprendemos muchísimo de ti. Se disculpó. Gracias, gracias. María Rufina, tu hija se disculpó porque está, parece, en un viajecito y no le iba a permitir la llegada. Oh, Sí, se disculpó, bueno, pero con el corazón que hice se va a acordar de todas nosotras, ¿no? Muy bien. María Eugenia parece que estuvo, o Lucila, no sé, a ver cómo le hacemos. A ver, María Eugenia parece que está ahí, ¿ya? Luego con Lucila. A ver, ok. Bueno, buenas A ver. tardes a todos. Entré tardecito, me disculpan, pero no podía encontrar el link Sí. y no, o qué sea, bueno que estás ahí, gracias. me lo mandó Luz Estela, pero no me lo dejó, el que me mandó Luz Estela. Entonces después mandó Sí. Luz María Isabel. Pedí que alguien Bueno, pusiera eso porque estaba aquí en la máquina. Perdón, perdón. Bueno, seguimos. y, bueno, yo quiero, estas historias que cuenta Parito me conmueven el corazón. Eh, Ay, sí, es muy triste y te felicito, Amparito, porque tienes un corazón precioso y bueno, yo hago la comparación, ¿no? De, de lo que fue estudiar en los tiempos de antes a los de ahora. Antes sí, había mucho sacrificio, ¿no? Para llegar a una escuela era como una oportunidad que a veces la veía uno muy lejana, especialmente si venían de familias humildes. Y bueno, son pues ahora, antes las distracciones eran mucho menos porque pues no habían internet, no había nada de esos juegos, o sea que los muchachos tenían más oportunidades de cogerle amor a lo que era el estudio. Había pocas distracciones. Y pues ir a la escuela era un privilegio, ¿no? Muchos caminaban largas distancias, pero valoraban profundamente la oportunidad de estudiar y también se apegaba uno mucho a los maestros, porque ellos lo veían con ternura. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá trabajaba y yo era la que alimentaba a mis hermanitos, a mis tres hermanitos. ay, Entonces, sí. entonces hasta me acuerdo que me tenía que, para alcanzar la estufa, tenía que un banquito Ay, qué encaramarlo. peligro, Dios mío.
sí, en un banquito para poder, no, y me da risa porque yo no sabía cocinar y entonces lo que yo les hacía a los niños, ellos no les gustaba. Yo sé que ellos Ah, no eran y como que botaban la comidita y no sé, entonces había uno antes y entonces resulta de que a mí me tocaba ir hasta donde mi mamá tenía un puesto de verduras a traer lo que tenía que cocinar y me cogía la tarde para ir a la escuela. Y cuando yo llegaba encontraba las puertas cerradas, no me abrían. Y yo llegaba y toda triste y me devolvía y le dije a mi mamá, mamá, mire que que yo llego tarde y entonces allá en la escuela no, si tienen las puertas cerradas. Mi mamá fue a hablar allá a la escuela y les contó. Entonces ellas se llenaron de tanta ternura, la directora y todas las profesoras, y siempre me dejaban la puerta abierta. Entonces Ah, yo digo que son, o sea, las maestras son llenas de ternura y cuando ellos ven, pues ya ven cómo es que le toca a uno, pues el sacrificio que uno hace. Ellas le abren a uno el corazón y todo, eran tan hermosas, entonces ya desde allí ya fui la niña consentida. qué dicha. Sí, entonces, Qué bueno. bonito. Y yo sé que antes era, ahora, hoy la educación, algunos niños no ven el estudio como un camino al éxito, ¿no? Se tienen muchas distracciones en videojuegos, cosas así que de verdad los distraen de lo que es la verdadera educación. Entonces yo creo que pues tenemos que valorar lo que es el estudio. Yo creo que todas estas cosas que tú haces, Amparito, que hace María Isabel con estos programas y todas que tenemos, todo esto yo creo que es un reto, ¿no? Que nos ponemos para poder entrar, hacerles entrar en conciencia de que de verdad tenemos que esforzarnos por un aprendizaje, a valorar lo que es la educación. Y bueno, este era mi comentario que tenía. Muchas Muchísimas gracias, María gracias. Eugenia. Muchas gracias. qué Gracias a bonito, María ustedes. Eugenia. Mira cómo soltaste eso. De repente tú durante el día no pensaste que te ibas a ubicar en ese tiempo, en esa circunstancia, cuando tú también Ujú. dabas por amor a los Sí, tuyos, sí, hacías todo, hacías todo. Qué Sí, bonito. Qué bueno que sí. el libro de Amparo nos transmita, pues, ubicarnos en diferentes escenarios, el escenario escolar, el familiar, el maternal, el tema de atención, muy sensible. Yo veo, ¿no? Amparito bastante sensible, porque tú te Ujú. das cuenta, en una escuela hay muchos maestros, pero no todos ven lo que ella vio, no todos estuvieron atentos a lo que ella estuvo atenta. Y no todos los estudiantes respondieron, porque hay que abrirse, ¿no? En ese tema de decirle sí, claro, claro. al maestro, o sea, mira lo que irradia esta pedagogía. Bueno, hay muchas cosas para decir, pero no quiero seguir hablando. Yo vamos a escuchar a Lucila Zambrano, que también tiene algo importante que decirnos. Gracias, Lucila. No, Amparo, hoy leí tu libro completo. Qué Oh, linda, gracias. sí, Gracias. y lo leí con mucho detenimiento y veo que está lleno de muchas vivencias que tocaron tu vida, tu Sí, existencia, sí. marca tu vida y tu existencia, pero que y dejaron grandes huellas en ti. Y esos recuerdos dentro de la tragedia que vivieron algunos de tus alumnos, de tus niños, hablas de las mujeres, de los chicos sobre todo, de las necesidades que pasaban y pensaba, ¿no? Yo en esa época, en lo que acaba de decir María Eugenia, lo difícil que era estudiar, era como ganarse la lotería. ¿Mm? Y porque en ese entonces, claro, no existía por ley, es obligatorio estudiar. No, no.
Al eso no existe. contrario, había muchos hijos para llevarlos al campo a trabajar. No era Claro, para otra cosa. No era ni claro, por amor, ni por tener una familia grande. Era porque lo necesitaban para el trabajo. claro. Entonces no veían los estudios como una oportunidad de superación, de liberarse y de independizarse. Eso no existía para ellos, porque lo que los padres le metían en la cabeza era lo que tú dices, y si más si era una familia numerosa, donde Sí, todos pasaban mucho trabajo y mucha hambre, pues todos tenían que trabajar en el campo, sembrando, qué sé yo, llevando las semillas, la tierra, las vacas, las ovejas, lo que fuera. sí, sí, sí. La educación no era una prioridad en esa época. Hoy en día todavía hay países que quizá no lo tienen. Existen, sí existen. Por ahí he leído algunos libros, el otro día estaba leyendo un artículo sobre eso, pero en la mayoría de los países, incluyendo Latinoamérica, la educación es una obligación. Sí, sí. Y pensando en los años que llevo viviendo aquí en Europa, no sé los países latinos, porque llevo muchos años fuera de mi país y de Latinoamérica. En esto que voy a decir, hay países aquí en Europa, mira si es importante la educación, que no permiten faltar una clase por capricho. A ver, como digo, sean niños de escuela, de preescolar, de la universidad, de lo que sea. Si faltas a una clase, y yo llamo como madre y digo que es que no mandé a mi hija o a mi hijo porque le duele la cabeza, porque tiene fiebre, porque se siente indispuesto, eso no vale. Lo tengo que demostrar médicamente. Y Sí. no porque a una consulta, no, tienen que hacerle pruebas y todo. Y esto que voy a decir es real. Me sorprendió hace muchos años. Creo que fue en el primer viaje que hice a Holanda para que fui a casa de mi nuera. Mi nieta entonces tendría que unos 5 años. Y entonces íbamos a ir a Ámsterdam, a pasear, a Ámsterdam, a la ciudad. Y mi nieta lloraba y lloraba porque yo quiero ir con la Oma. Oma es La abuela abuela. holandés. Ella no habla español, pero ella lo decía en holandés. Y ella cuando estaba yo hacía una mezcla de holandés y inglés. Ay, yo quiero ir y llora y llora. Y yo con toda naturalidad contesté a la madre, pero ¿por qué no podemos llevarla por un día que falte alcohol y no pasa nada? Y me dijo que tú vas a pagar la multa que me van a cobrar a mí por él y no asistió a la clase. Te Qué cobran barbaridad. hasta 60.000 euros. Casi me Oh, da Dios. casi me da. Yo, ¿qué dice? Aquí no se falta por faltar. Mira si es importante la educación que tienen Sí. muchos, sobre todo aquí en Europa. Eso de faltar por faltar, no, 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 no. No. Y otra cosa que me llamó la atención leyendo tu libro, que lo tocaste hoy, y me ubiqué en esa época también, la nomenclatura de las calles, de las ciudades, Ajá, ajá. y pensaba, bueno, depende, pensé yo en ese momento, del país en que te encuentres, porque hay países que tienen una nomenclatura muy difícil de encontrar una calle, de encontrar, porque ellos seguían por un edificio, por un árbol, por un hotel. Aquí en España, por lo menos, hoy en día, la nomenclatura funciona primero el nombre de la calle o de la avenida y luego por la parte izquierda van los impares, los números impares y por la parte derecha van los números Sí, pares. sí. así es. Ese es internacional. Sí. Calle tal, el número tal. O Sí, sea, primero la calle, el nombre de la calle o el nombre de la avenida y lo, lo de... Y también leí lo que ya habías hablado de
cuando surgió la educación nocturna, que fue para mí como una luz de esperanza, porque si no podían estudiar los niños en el día por muchas cosas, con tantas vicisitudes y tantos obstáculos que tenían para Sí, estudiar de noche, era más complicado. claro. Entonces, las madres, los padres no tenían acceso a la educación, pero fue una manera, la educación nocturna, de dar oportunidades a esas personas que por diferentes circunstancias no habían podido ir a la escuela, como el caso de María Luisa, que no pudo ir de No niña. pude venir. Pero claro, si no existía la educación nocturna, que hace años en mi país era mucha la gente que terminábamos de trabajar y salíamos 6 de la tarde de los trabajos, de los almacenes, las oficinas, las empresas, y se iban directo a estudiar, a sacar su bachillerato. Pero antes eso no existía, porque las políticas gubernamentales no daban prioridad en ese entonces, no era obligatoria la educación, no daban facilidad a los jóvenes, a los estudiantes y menos a las personas mayores. Pensaban que por ser mayores, pues ya para qué van a estudiar, pues no. También como mayores tenían sueños, tenían aspiraciones, tenían metas que quisieron realizar y que la vida, por sus mismas circunstancias, no pudieron alcanzar. Entonces, me llama la atención eso, que la educación era como ganarse la lotería. El que pudo tener acceso a la educación era como ganarse la lotería porque eso le daba como una independencia, una libertad, un poder trabajar. Si yo me preparo, tengo esperanza de ser alguien en la vida. Sí, Y hoy mismo, hoy en día, aún teniendo estudios, teniendo preparación, maestría, doctorado y todo, la competencia es durísima. Y aquí en Europa, si no hablas más de 2 y 3 idiomas, podrás tener títulos porque te hablan 3, 4 y 5 idiomas. Entonces, y más si estás dentro de la Unión Europea, que puedes trabajar en cualquiera de los 27 países, pero sí, si no hablas idiomas, si eres economista, si eres arquitecto, si eres contable, ¿cómo trabajas en otra empresa de otro país? Son empresas que tienen leyes internacionales. Tengo una compañera que ya llegó hace 6, 7 años. Ella era la fiscal de derechos humanos del estado Mérida y trabajaba para el estado. Mira qué contradicción. Ella se vino por persecución política, porque ella defendiendo a los presos y era el estado que le pagaba, pero en derechos humanos. Y ella se tuvo que venir por eso, porque por persecución. persecución política. Entonces, ella había estudiado derecho, pero cuando llegó, Mm, aunque consiguió papeles luego y todo, la carrera no le servía, tenía que complementarla porque ella no había estudiado derecho internacional y menos europeo. O sea, ella podía decir, me voy a trabajar a cualquiera de los 27 países de Europa como abogado, pero ¿cómo aplico las leyes internacionales de no, esos no, no 27? pueden, no pueden. Entonces, que dice Lucy, es como repetir la carrera a mis Sí, 50 total, y total. terminó por estudiar auxiliar de enfermería, que Ah, es lo que trabaja, sí, y acaba de terminar 3 años en servicios sociales. ah. Yo le dije, es como hubiese estado, dice, no, porque la carrera de Derecho aquí me hubiese llevado 4 y 3 cuatro más años. de especialización, 3 más de especialización de Derecho Internacional, de no sé qué. Sí, Pero hoy en día es complicado, o sea, la educación ha avanzado y exige más, y la competencia es dura, es feroz, aunque tengas estudios. Sí, sí. Ujú. Era- te bien quería dura.
Muchas gracias, Lucila. Qué bonito saber que también Lucila resonó y se ubicó y nos trasladamos hasta el tiempo de María Luisa, ¿no? Que ya la vamos a tener próximamente en agosto. Vamos a resonar con esta historia hermosa. Amparo Aurora Ramírez Tamayo, algo ibas a continuar tú muy importante porque tú ya lo habías determinado y yo te corté. Ahora sí, continúa. Voy Yo, yo. sí, pero quiero aprovechar en dar la bienvenida a la escritora Marilena Loaiza Vidal de Ay, sí, qué Ecuador. Por aquí linda. está diciendo que Está Judith, la escritora Janet, Lorenita Lorena. Izquierdo, perdón, también está Lorena Izquierdo de Ecuador y Janet Suárez, una colombiana, escritora colombiana que también, y de Perú, Judith, maestra de infancia de PRONEIS, programas no escolarizados de educación inicial de Perú, está también presente, ¿ya? Bienvenidas a ella. Ahora sí, continuamos, Amparo. Muchas gracias. Em, Aquí les voy a comentar sobre otro perfil de estudiantes. El Ya. otro perfil de estudiantes eran los pedagogos, aquellos niños que salen del bachillerato del colegio pedagógico. Y la Universidad del Magdalena, mi universidad donde yo estudié, abrió estudio para esos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos terminan con una categoría número 5. Con esa categoría solamente pueden trabajar en primaria. Si quieren estudiar en bachillerato, tienen que buscar la categoría 7. Mm. Entonces, en el desarrollo de las actividades semanales de esos estudiantes, ¿qué hacíamos? A ellos les pagaba el distrito de cada ciudad, les pagaba el estudio, a los maestros, a los maestros pedagogos. Unos eran jóvenes, otros ya tenían sus edades, pero como siguieron trabajando solamente en la primaria y tuvieron la oportunidad de ser profesores de bachillerato, se inscribieron. En el desarrollo de las actividades con esas personas, los sábados y los domingos, las clases eran netamente lúdicas, dramatizaciones, películas, videos, canciones, bailes, poesía. Todas esas se utilizaban en el aprendizaje teórico y se hacía práctico. A la vez mostraron sus experiencias en los talleres sugeridos. La licenciatura en español se presta para esta didáctica y esa era la licenciatura que estaban cursando. María Elena, buenas tardes. La cantidad de anécdotas que se dieron hicieron las delicias de tutores y maestros durante los años que duró su formación. Particularmente estuve acompañándolos por 10 años, durante los cuales conocí los más recónditos lugares de los diferentes departamentos del Atlántico, de Bolívar, de, de Valledupar y de Cesar. Conocí la idiosincrasia de sus gentes, el compromiso de su estudio, el agradecimiento, el entusiasmo y el propósito de su proyecto pedagógico. Con respecto al proyecto pedagógico, les voy a contar el de Juan Soriano. Él era estudiante de español y literatura a distancia, que así se llamaba el curso, y creó el Biblioburro. Y el Biblioburro ya es hoy conocido hasta en el exterior. Yo creo que todos ustedes ya lo conocen. Juan experimentó la falta de libros didácticos y de lectura en los estudiantes de su vereda y no dudó en tratar de resolver la deficiencia gubernamental mediante su proyecto pedagógico, requisito para finalizar la licenciatura. Recogió libros y los puso a disposición de los estudiantes. Al no tener estantes para mostrarlos, quitaba el colchón de su cama, la ladeaba contra un soporte y organizaba los libros para que los lectores hicieran su escogencia. No conforme con lo anterior, acomodaba los libros en el caballete del burro y se dirigía a los sitios donde los lectores los necesitaban. Luego
obtuvo otro burro para aumentar la oferta con mayor eficiencia entre el estudiantado. Su proyecto lo hizo con el especialista en proyectos. Para recreación del lector y evidencia del resultado se aportan los URL dentro de uno de los proyectos pedagógicos de la Facultad de Educación del programa Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Magdalena, perdón. Y ahí está abajo el URL en el libro en la página 71, donde se conoce la historia de Soriano. Y él llegaba a clase en su burro. Él no iba en bicicleta, no iba a pie, iba en el burro a su clase. Bien, vamos a mirar en la 79, algo especial que vi por aquí. Bueno, esto eh, habla de mi proyecto, ¿cómo lo denominé yo? Mi proyecto se llama Un monstruo de papel me sale al encuentro. Lo adopté después de conocer el poema La hoja en blanco, que también está aquí en el libro, con el profesor Humberto Harrin Ballesteros, a quien contacté para solicitarle el permiso protocolario para publicarlo en los textos que he escrito. Yo le escribí al profesor, a la universidad, y él me dijo, ¿y para qué lo quieres? ¿Y cómo lo vas a utilizar? Y yo le expliqué, es que es mi proyecto. Y decía, ¿cómo así? ¿Qué tanto hiciste? Es que si lo leen ustedes, es la producción de un libro. El poema es la producción de un libro. Lo escribió él con otra intención, pero yo le di una intención personal. Como reto impuesto por los estudiantes en la clase de religión, en un colegio mixto, invité a Monseñor Hugo Puccini Banfi, porque los chicos me retaron. ¿Qué tanta religión, tanta religión? He apuesto que el obispo no es capaz de venir aquí al colegio. Y yo fui donde el obispo y le conté. Y me dijo, espérame tal día. Entonces yo le dije, bueno, cuando vaya a ir, le dice al chofer que debe ir por acá, por acá, por acá. Y me dice, no, ¿cuál chofer si yo soy el que voy a manejar? Y él mismo manejó y se fue para el colegio, se perdió, tuvimos que salir a buscarlo. Entonces, no solo aceptó, sino que condujo su propio vehículo, hizo una tertulia con ellos, tomó gaseosa y comió pan que le brindaron espontáneamente. Otra persona con la que yo trabajé fue con Enrique Buenaventura. No sé si los colombianos que están aquí lo conocieron a él. Enrique Buenaventura, un, eh, un dramaturgo. Y con él trabajamos la orgía. Y la orgía, pues era una obra de teatro que buena para los estudiantes, aunque el título parece que dijera, no, eso no lo vayan a poner ahí. Y mm, mi hermana, que era directora de teatro, la dirigió y sacamos el primer puesto Oh. en un grupo. En otro momento y en otra escuela propuse que escribiéramos el mejor libro. Y un grupo de las niñas dijo, vamos a escribir, o escribieron, se presentaron, ellos no me dijeron que iban a escribir, sino se presentaron con su libro, ya, ya digitado, ya empastado, ya listo. Y se llamó Biografía de Pablo Escobar. Estaba en su apogeo Pablo Escobar. En la ciudad hay un barrio construido por él. Seguramente la niña vivía allá para la población con necesidades de vivienda. Cuando presenté a la rectoría el libro, me lo decomisaron.
libro no apto para el sector educativo, me dijeron. Y le robaron la obra a las niñas. Bueno, en la página 81 tengo mi libreta en casa. Yo quiero que conozcan, o ya se la leí a ustedes, ¿no? La libreta en casa. ¿La leyeron? ¿Ya la conocen? De pronto, Lucila, sí. Sí. En el colegio de Escuela Magdalena de la hermosa ciudad de Santa Marta ocurría algo muy extraño con las libretas de los estudiantes de séptimo grado. Nadie entendía lo sucedido. Lo más extraño era que en la noche las niñas alistaban sus maletines con las libretas de acuerdo con el horario. Cada día, cuando los profesores pedían las tareas, las libretas no aparecían en sus maletines. Las alumnas decían con angustia, yo estoy segura de que mi libreta estaba aquí, pero los profesores nunca les creyeron. Todos los días había la misma excusa. Cuando cada niña llegaba a su casa, encontraba las libretas sucias y con las hojas arrugadas. Decidieron investigar qué era lo que pasaba con ellas. Se reunieron en la casa de una de las compañeras e iniciaron la investigación. Ay, a ver, 81, 82. El jueves le tocó la vigilancia a Yesenia y descubrió el secreto. A medianoche todas las libretas salían de los maletines y se dirigían al interior de un viejo árbol que se encontraba en el polideportivo. Se llamaba el Trupillo Hueco. Allí hacían una increíble fiesta, bebían y bailaban. El viernes en la mañana las niñas hablaron con sus libretas y llegaron a un acuerdo. Ellas irían a bailar solo los fines de semana en la noche y entre semana permitirían que sus dueñas las llevaran al colegio con las tareas. Así fue como todo esto se pudo normalizar en el curso del séptimo grado en el Colegio Escuela Magdalena. El cuento fue llevado a concurso, evento creado por la Caja de Compensación Familiar. Ocupó un segundo lugar. Hoy, la niña que escribió ese cuento, que lo presentó, se llama Joana y es médica. También la tuve en la Universidad del Magdalena en la clase de Historia de la Medicina. Bien, ¿tenemos tiempo para otrico? ¿Para otrico? Sí, 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 todavía nos quedan unos minutitos. Ah, bueno, aquí en el 87, ay, en el 87 quiero leer algo que escribió Albert Einstein. Dice, querer tener mejores resultados sin cambiar de estrategias es un error. ¿Vieron lo importante que es tener estrategias para la enseñanza? Eh, tengo una anécdota de la Celestina, pero para ver en dónde está, está en la página 87, no, 79, para ver. Bueno, se la cuento. Creo que es en la 79. Teníamos la clase de literatura y los estudiantes debían trabajar con la Celestina como libro literario. Y hicieron la representación en una fiesta patronal. Los pobrecitos no habían dormido en la noche anterior porque habían estado antes en la fiesta, en la juerga, en la bebida, en todo eso. Entonces se presentaron a clase conmigo y organizaron el teatrino, el teatro, con una cortina en un salón y representaron la obra. Cerraron el telón después de que se despidieron y lo volvieron a abrir y cuando abrieron el telón estaban todos caídos durmiendo. No alcanzaron a despedirse porque estaban muy cansados. Eso fue divino, divino. Ah, y les voy a mostrar acá en la página 105, 105. Esto fue un día de la mujer. El Día de la Mujer, yo ese día no di la clase en el aula, sino en las sorpresas mías que ellos encontraban.
hoy la clase es en el auditorio. Y nos fuimos a dar la clase en el auditorio. Cuando terminamos, me dicen los estudiantes, profesora, pida el salón porque lo necesitamos. Y yo, ¿para qué necesitan el salón? Pídalo, profesora, pídalo, por favor. Necesitamos el salón hoy. Es una actividad que tenemos. Y yo, bueno, y yo fui y pedí el salón, me lo abrieron, eso tenían que prender el aire acondicionado, las luces, eso era todo un protocolo para abrirlo. Y bueno, yo me senté en el salón a esperar y espera. Y, bueno, ¿y qué pasa con los muchachos que necesitan el salón? Vea, yo me quiero ir. Profe, espérese. Y ustedes ven la fotografía que hay aquí en el libro en la página 105. eh, Empezaron a llegar unos con guitarra, otros con flores, otros con dulces y iban cantando. Algo cantaban, no me acuerdo qué cantaban. Le entregaron flores a cada una de las niñas. Eran los hombres los que estaban haciendo la actividad, hombres solitos. Y convidaron a las niñas, les llevaron dulces y les llevaron eh, flores. Y uno de ellos había hecho un escrito tan bonito, tan hermoso, que se lo voy a leer porque no puedo dejar de leerlo. Acostado en mi cuarto y con un flagelo de desvelo, me puse a pensar en qué será lo más hermoso del mundo y con mucha alegría quise conocerlo. Salí de mi espacio, fui a un viaje profundo y le dije a mis compañeros: quedé sorprendido. Viajé por el mundo, conocí los 7 mares, muchos ríos, observé cientos, miles de paisajes deslumbrantes. Vi mariposas de colores, aves con cantares que arrullan y peces danzando en bailes coordinados. Amaneceres, observé ocasos. Me mostraron el bello silencio de una tormenta y al final, sintiéndome feliz, iluminó mi rostro un arco iris. Regreso de mi viaje. Alguien muy elegante me dijo: ¿cómo eres de necio? Si quieres conocer lo más hermoso, no tenías que viajar por el mundo, solo tenías que visitar la joyería de don Facundo. En mi afán de observar, hice caso y sin pensar, allá a la joyería fui a parar. Los diamantes son divinos, el oro tiene brillo muy fino, las perlas con su blancura deslumbran, las esmeraldas enceguecen, y supe el arte de las joyas. El solo hacer una argolla tiene un trabajo profundo. Contento regresé a mi cuarto, estaba feliz por lo ocurrido, pero a la vez confundido, pues aún no sabía, entre otras cosas bellas, a qué darle el triunfo de ser lo más hermoso del mundo. ¿Cómo las tendría que clasificar? Para despejar mi mente salí nuevamente de la casa. De repente un viejo, que por mucho tiempo creí un demente, se me acerca, me saluda y con su rostro sonriente me dice: yo te puedo decir cómo organizar todas esas cosas hermosas del mundo en una sola palabra, y de verdad que te vas a impactar. Esa palabra te reunirá la belleza natural que encontraste en los paisajes. En su andar verás la armoniosa danza que te enseñaron los peces. Su voz es el arrullante canto de las aves. En su piel verás hermosa armonía de los colores de la mariposa. En sus ojos verás el brillo deslumbrante de las piedras preciosas. Su sonrisa te mostrará las perlas más lindas de todos los mares. Y estar a su lado, ay, suspiró, estar a su lado te hará sentir más feliz que ver todos los días ese arco iris al despertar. Muy sorprendido, incrédulo, impactado, preguntó: ¿cuál es esa palabra? Y me respondió: mujer. Jerry Barliza Arnedo, de primer semestre de psicología. Mujer, no tuvo necesidad de corrección. Fue perfecta la composición, además voluntaria. ¿Qué Qué tal? bonito. ¡Qué divino! Un día, como 2 años después, me llamó por teléfono y me dijo: doctora, ¿usted tiene mi composición? Porque resulta que hablé de ella en el colegio donde estoy trabajando y me pidieron que la dijera hoy, el Día de la Mujer. Y yo enseguida, se la mandé por correo. ¡Oh, qué manera!
Pero ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Increíble, increíble, Amparo. Eh, en la 118 vamos a mirar algo tan bonito que dice, esto era cuando yo tenía a los profesores como alumnos en un curso que hice escribir para publicar. Entonces mis compañeros también fueron mis alumnos y yo les dije, ustedes van a escribir un texto para publicar, pero decían ellos que al fin uno dijo, y cuando lo escribió, lo leyó, dijo, lindo que estoy ahora. A estas alturas de mi vida apareció de pronto la profesora Amparo con la quijotesca idea de enseñarme a escribir para publicar mis ideas y que esté en capacidad de desafiar y superar a los astros de este oficio, como es el caso del ilustrísimo maestro de maestros, el gran José de los Santos, quien ya ha publicado sus trabajos en medio de talla internacional. Antes de comprender tan difícil tarea conmigo, imposible más bien, le había manifestado a tan distinguida docente que cuando escribir se trata, siempre tengo como acompañantes al miedo y a la indecisión. Claro que hay otros personajes que no quieren dar la cara, pero sin hacer mucho esfuerzo se siente la influencia de la pereza en la indisciplina. Escribió claro, eso para publicar. Mira, Eh, Allí la universidad promovió desde la asignatura de método de estudio la lectura crítica con profesores idóneos que mantuvieran desde el inicio la MISEA, metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje. Y por eso intentamos ese curso. Me dijeron, a clasificar a los maestros. Y yo, bueno, claro que sí, con mucho gusto. Y ahí entró un estudiante que era de psicología y me presentó este. Él era de primer semestre de psicología, pero él hizo el suyo y lo presentó. Nadie me preguntó si quería venir al mundo, solo llegué. De un momento a otro comencé a pertenecer a este. El instante de llegar al mundo fue muy apreciado, ya que muchos no lo logran. Noté que las personas tenían un objeto muy importante que les correspondía y guardaban muy celosamente. Sí, les hablo de una maleta. Alcé la mirada y cada persona del mundo tenía la suya, la maleta de la vida. Comencé a observarme y no tenía una maleta. Me entristecí porque no tenía algo mío. Averigüé qué había en esa maleta y por qué las personas la guardaban tan celosamente. Descubrí que cada una era diferente, aseguraban sus esperanzas, guardaban sus secretos y apuntaban sus sueños. Una persona se me acercó y preguntó, ¿dónde está su maleta? El momento se me hizo eterno. Le contesté, no tengo. Te voy a dar un consejo, me dijo. La vida del hombre es como la flor de la hierba. Sale el sol, se seca la hierba y la flor se cae. En mi ignorancia le pregunté, ¿ese es un consejo? Y me respondió, la vida toca vivirla como lo último. Reaccioné y me dije, voy a vivir la vida, quiero tener mi maleta y contar cada hecho e historia que se me ocurra. En esos momentos hablé en futuro. Un día que leyó su historia dijo, en esos momentos hablé en futuro, pero hoy, pasados 18 años, puedo decir que mi maleta está que se habla sola. cuán- Quería que ustedes vieran el producto del trabajo realizado en las diferentes aulas y por qué se llama a todo nivel. Universitarios, profesores, bachilleres, primaria, secundaria. Todos están ahí y de todos los estratos. ya. Me deleité mostrándole a ustedes pedagogía. Y te sigues deleitando. Educación, enseñanza, aprendizaje a todo nivel. Mm.
Y Y hoy, les mostré también que hubo personajes, Zapata Olivella, ay, no lo puse allí, y aquí lo tenía. Zapata Olivella me acompañó también con su libro, su libro Asamblea por la Paz. Él tenía en su libro una, una, bueno, un cuento que nosotros lo convertimos, mi hermana y yo lo convertimos en obra de teatro. Y él llegó a Santa Marta en avión, pagó su vuelo y fue al teatro a ver la obra de teatro. El Zapata Olivella, el médico, escritor. O sea, yo tuve gente que me acompañó como no tienen ni idea. y te Y siguen entre ellas acompañando. mi hermana que me dirigía las obras de teatro. Mira, en la página 85 tenemos fotografías de tu archivo personal y en la página 120, wow, ¿cómo guardas este tesoro? ¿Ah? Sí, ahí está cuando hacíamos el, los títeres y luego el teatrino en donde los títeres actuaban, porque ese fue otro trabajo que realizamos con ellos. Y creaban obra de teatro con el resultado del títere eh, entrevistado. Entrevistaban al títere y él decía quién era. Entonces, cada uno de ellos participaba en una obra de teatro creada por ellos mismos. Mm. Un día, en una obra de teatro que se llamaba La historia de mi pueblo, creada por ellos también, yo llevé a un compañero para que nos ayudara a colgar el teatrino. Colgamos el teatrino y nos fuimos y dejamos todo listo. Por la mañana cuando vine el teatrino estaba en el suelo y dije, ¿qué pasó? No, profesora, es que lo bajamos porque le faltaba el nombre. Aquel señor se montó allá, hizo maravillas, hizo malabares y todo, y puso el teatrino allá arriba. Ellas lo bajaron, le pusieron el nombre y lo subieron con toda, con toda la facilidad del caso. No necesitaron un hombre, una escalera que viniera a ayudar. ¿Qué Me lecciones? ayudó, Eh, me ayudó también el profesor Martiniano Acosta, un profesor del Atlántico que escribió muchos libros. Y yo un día preparé todo en el colegio. 8 libros de él los leyeron en diferentes, 8 o 5, sí, en diferentes cursos. Yo di un libro, este libro para este curso, este libro para este para bueno, cada uno leyó su libro e hizo un stand en el salón de actos. Y el stand estaba con el libro de él, con cosas referentes al contenido del libro. Y había niñas que querían hacerle preguntas al escritor, porque nunca habían tenido un escritor dentro del aula. Así que yo invité a Martiniano y dije, Martiniano, fíjese que Monseñor nunca me dijo no. Él me dijo, vamos. Pero Martiniano dijo, ay, Amparo, mire que yo soy coordinador de, del colegio, me queda como difícil, no sé qué. Yo le dije, ah, pero tú eres coordinador de la tarde, puedes en la mañana. Lo cogí. Y dije, bueno, sí, yo voy y abro el evento. Y después me vengo. Bueno, está bien, tú abres el evento. Bueno, él llegó y abrió el evento y empiezan los estudiantes a contar, a relatar cada libro. El libro lo relataban y decían el contenido y hablaban del libro y hablaban todos y de pronto le hicieron empezaron a hacerle preguntas. Y llegó la hora del recreo y bueno, él, hasta luego, Amparo, no sé qué, bueno. Yo creí que se había ido. Se fue a la rectoría y se sentó a hablar con la rectora.
Y cuando regresamos de recreo y empezamos nuevamente la actividad, lo vimos allá sentado en su puesto otra vez. Estaba feliz de que el colegio hubiera leído sus libros y que lo hubieran entrevistado y preguntado. Y después me decía, yo nunca creí que me fueran a hacer ciertas preguntas que cuando me las hicieron me dejaron a mí como frío. Oh, Así qué que yo cosas, tenía mi gente. qué cosas. Gracias, Amparito, por regalarnos tus momentos donde edificaste vidas, ¿no? Porque esa es la palabra o ese es el resultado y tu gran producto de que hiciste un gran trabajo. Desde Sí, fue muy bonito, muy que el bonito. alumno se diera cuenta quién era, cuál era el propósito, creo que ese es el recorrido que hemos estado siguiendo, hasta que él mismo construya sus propios recursos para aprender. Sí, sí, Enseñaste sí, a sí. aprender a aprender. Te enseñaste a que sean ¿Ya críticos. pusiste en práctica la lectura semiótica? Estoy en eso porque ahorita estamos en evaluación, ¿no? O sea, lo que Ah, hacemos, entregamos, aquí en Perú trabajamos el tema de competencias, ¿no? Y estamos trabajando un producto y el producto lo contextualizamos con el momento que es la identidad nacional. ¿No? Entonces, estamos planificando trabajar un proyecto y justo va a ser transversalizando en el currículum la lectura semiótica para ponerlo en todas las áreas de desarrollo para el estudiante, ¿no? Entonces, qué importante es lo que tú nos estás diciendo y cómo es que se puede trabajar, para lo que tú nos cuentes, se puede trabajar una pedagogía humanística de valoración a la persona, de liberación, donde se puedan construir esas vidas que de repente no encontraron sentido, pero encontraron a la profe Amparo y la profe Amparo era disruptiva y no sabían ni dónde iban a trabajar, ni cuál iba a ser el producto, pero siempre marcando sí. María pauta. Isabel, leamos la hoja en vida, que es la hoja en blanco, que es muy interesante. Aquí está la Es, hoja en blanco. sí, ya la leyeron Sí, en pero la tú página 109. sí, quiero escucharla porque yo también la escuché en Lima, ¿te acuerdas que estabas en Lima? Y también, Ah, sí, sí, sí. pero ahora queremos que tú quiero resonar con la hoja en blanco, a ver. Ah, bueno, y sobre todo explicarles cada idea, Ajá, que es sí. muy linda. Un monstruo de papel nos sale al encuentro. De ahí salió mi proyecto. Blanco, como el miedo al vértigo. Cerrado como un secreto. Difícil como la clave que podría iluminarlo. De interrogantes lleno, lleno de dudas y misterios, de dolores lleno y de maravillas. Monstruo industrial, come tiempo, traga tinta. Sí. Entonces, cuando dice tragatinta, ya uno termina. Fíjense ustedes que, como miedo al vértigo, entonces yo le decía a los estudiantes, ¿cuándo pasa eso? Dice, cuando ustedes nos ponen la hoja en blanco y nos dicen evaluación, nos da vértigo. Sí. Cerrado como un secreto, por ejemplo, el diario, que los chicos escriben su diario, es cerrado con llavecita, con candadito. Difícil como la clave que podría iluminarlo. Entonces yo les hablo de la clave de las tarjetas, de la clave del carné, de la clave de la cédula, son números de una sola persona y que no salen. Entonces la clave es la palabra clave de un párrafo. De ahí, ¿qué vamos a hacer con ese párrafo? La palabra clave y la encerramos en una oración simple y ya la vamos a complementar y nos sale el párrafo. Y esa clave es la que ilumina qué más vamos a escribir en el párrafo. De interrogantes llenos. ¿Qué escribo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Para qué lo digo? De dolores llenos, porque ay, cuántas cosas hemos escrito allí que duelen o que tienen maravillas. ¿Mm? Es un monstruo industrial cuando ya lo convertimos en un libro. Este es un monstruo industrial. Wow, todos resonamos porque
Todos resonamos porque todos hemos estado pues con el monstruo, ¿no? La hoja en blanco. Sí, cada uno de ustedes tiene un monstruo. Y qué pedagogía, Amparito, de verdad. Resuena conmigo mucho el tema de cuando tú le dices al joven es la clave, el secreto, Sí, te sí. pertenece. El chico como que se apropia y se empodera por decir, yo debo tener mi propia clave, debo tener. Y empieza a segregar pues la idea, el pensamiento, pero tú haces el contexto dentro del dolor. O sea que todos podemos escribir algo, porque todos hemos pasado en esa agitada vida, hemos pasado pues por ese camino que tú nos describes aquí en la hoja en blanco. Qué interesante y qué pedagogía a la hora de saborear y de empezar a crear desde los libros que tenemos. Bastante. Ese es el poema que yo le preguntaba al profesor que si lo podía publicar y que me preguntó, ¿y para qué lo quieres? Sí, no olvides, sí. Come tiempo, traga tinta. Sí, y me hizo un caligrama con ese mismo poema. Qué bonito, qué maravilla. Mm, Indudablemente es uno de los mejores momentos, Amparo. Este tema recién empieza. O sea, sí, recién sí. empezamos a reescribir lo que de repente no lo habíamos tenido en cuenta. Quienes somos maestras, por aquí estamos con Judith, que es maestra, quizá con Lorena. Yo todavía sigo en actividad y pienso seguir hasta mis últimos días. Estaba su asistente, pero se fue. Sí, estaba ahí, sí. Y si el Estado no me lo permite, pues yo ya he creado un espacio, como siempre digo, Proyecto Pivea no es de una persona, es de todo un equipo. Claro que Pivea sí. resultó en el 2009 cuando yo venía, pues les cuento un poquitito así, de un tratamiento por tema de salud y me habían dado de todas las áreas, teniendo yo el área de Mm, desarrollo personal. Pero como yo aprendí en ese proceso de sanación que todo era una oportunidad, creo que me anticipaba lo que Luz Estela me estaba ya me iba a decir en letra. no, es que tú dijiste que tu enfermedad era una escuela. Exacto. Ah, leíste mi libro, ¿no? Claro Mi que lo leí escuela. todito, Entonces, todito. y surge ahí el proyecto, porque dije, si el libro a mí me ha ayudado para recuperar mi estado emocional, Claro, entonces voy a sí. aplicarlo con papás de mi, y nace. Y fíjate que el colegio me dijo después de 3 años, esto no va más. Me sacaron mis libros, me sacaron mis stands. Ah, yo dije, no, mi idea no va a morir. Mi idea tiene que seguir en pie. Y seguí hasta que lo constituimos con personas de buena voluntad, lo constituimos y ahora es un proyecto que nos pertenece a todos. Por eso que Qué lindo, qué no lindo. ven mi nombre, ven el proyecto, porque es una organización con Sí, registro, con contribución, con pago a SUNAT, con todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo toda la vida voy a estar en esos afanes del aprendizaje a todo nivel, porque estar con ustedes también es un aprendizaje más delicioso. Así que mi querida Amparo, a nombre de Proyecto Pibe, a nombre de toda esta comunidad bonita, desde diferentes lados, María Elena Bella, gracias por ahí acompañarnos. está tu querida también, Lorenita Izquierdo, Lorenita también, Janet con Suárez, Janet muchas Suárez. gracias, Luz Estela, Mira quién estuvo aquí María desde Perú Eugenia, también, Sandra. sí, Sandita Flores, Luz Estela, María Eugenia, gracias por estar colombianas aquí haciendo equipo y personas de otros lados. También ha estado Lucila Zambrano, ya tenemos que, vamos a mover a la 1 de la tarde para que no sea muy tarde para ella, ¿no? Está en un proceso de atender también sus cuidados, su sueño, ¿Es la siguiente temporada? en la siguiente temporada, que empieza ya el 9 no empieza el 2 voy a estar por Ecuador, el 2. Ajá. eh, eh, Comenzamos con Lucila. sí, y Lucila empezamos ya en agosto. Ah, muy bueno, muy bueno. Empiezan 5 libros más que nos están faltando. Ah, o sea, está Ese libro quedando. de ella también es divino. Muy bueno, y como que ha madurado, me decía, porque está estudiando, porque tiene otras miradas, y eso es lo que hacen los libros, ¿no? Podemos terminar hoy, haber revisado la hoja, pero lo veo mañana y ya son otros momentos los que el libro me inspira. Mira, yo no me canso de revisar las cosas que Amparo nos cuenta y nos ha contado en otras oportunidades, pero seguimos resonando.
El estado emocional es otro, el dinamismo es otro también. Felicitaciones, Amparito. Hay algunos mensajitos, Amparo, que te voy a leer, por favor, ya, unos minutitos, termino aquí. Bueno, aquí dice, muy buenas tardes, hace su saludo, Katy Minguillo Montalvo. Oye, hay varios que han entrado acá, mira, Lina, vamos a ver por acá, ahí estamos acá, no está Lina, acá está. Amparito dice felicitaciones a las 5. Felicitaciones, Amparito, en estos tiempos era rico asistir a clases con maestras como tú. Mira lo que nos dice, ¿no? Nos dice aquí, gracias, querida Amparito, por enseñarme. Felicitaciones. Felicitaciones. Lorena Izquierdo nos dice, qué importante cuando Amparito habla sobre los estilos de aprendizaje. Hoy los docentes debemos planificar con el diseño universal de aprendizaje. Qué linda, Lorenita, gracias. Sí, ella, maestra parvularia, pues, conoce mucho también de la pedagogía. Qué bueno, por acá tenemos, está María Elena que saluda, Lorena Izquierdo también hace un saludo. Y bueno, gracias por mostrarnos paisajes tan hermosos, nos dice, tan hermosos. Qué importante es. Gracias, Amparito. Bueno, te decía, en nombre de la comunidad, que es una comunidad grande, Proyecto Pivea te da el agradecimiento, las felicitaciones por habernos llevado por diferentes caminos. Mira, cada libro nos lleva por diferentes caminos y nos arrincona y no sabemos qué es lo que va a venir. Por eso me gusta esto, porque uno no sabe ni qué va a leer el autor, pero también cómo es que uno va a resonar con eso. Así que todos hoy hemos estado en esta aula con una maestra. Cada uno ya empezará a tomar su hoja en blanco y empezar a escribir que hoy se marca la pauta de ver la educación desde otra perspectiva y de recrear la escuela también. Por aquí nos decía ya Lorena, hay que pensar en las inteligencias universales, ¿ok? Muy agradecida por la participación de ustedes, querida comunidad, autora María Eugenia, Luz Estela Suárez, Sandra Flores, María Elena Loaiza, Lorena Izquierdo, Judith y la escritora Janet Suárez desde Colombia. Y de manera muy especial a la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Muchas Déjanos tu gracias, Marisabel. comentario, hoy se sube ese video, se debe subir el cuarto video, déjanos tu comentario, alguna pregunta, algo que no hayas podido decir en este espacio o cuando te estés escuchando, estamos gustosos de darte ese acompañamiento. Siempre a veces hay alguna duda, alguna pregunta. Lo que resuene más en ti, ahí escríbelo en el YouTube, de repente en la página que tenemos en Facebook, pero bueno, estamos siempre en conexión. Hay un mensajito más por aquí. Felicitaciones, Amparito, eres un gran ejemplo de la educación, nos dice María Gracias, Pérez, ¿no? gracias. Gracias, querida Amparito, por tu enseñanza. Felicitaciones, nos dice Marilena desde Ecuador. Así que, mi querida Amparito, Mario Pires, ¿quién es? María Eugenia Pérez, ahí está María Ah, Eugenia. María Eugenia Pérez. Ella es María Ah, Eugenia Pérez. Así que, a seguir de vacaciones por Estados Unidos, seguimos con la pedagogía. sí, sí. Tú estás por Estados Unidos, así que un saludo para cada uno de ustedes. ¿Verdad que Muchas tenemos gracias. muy novedosas para agosto y así estamos siempre conectados? Muchísimas gracias. Es un honor siempre recibirlas. Es un honor siempre saber que estamos en esta comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias. Abrazos fraternos para cada uno de ustedes. A nombre de Proyecto Pivea, desde Perú para el mundo. Abrazos, abrazos. Hasta el Muchas gracias, sábado. muchas Gracias, gracias, muchas Amparito. gracias. Feliz fin de semana, Amparito. Feliz fin de semana para Gracias, Quiero estar Sandra. en ese lugar tan lindo. sí, Gracias. allá vamos. Por aquí está Lorena. ¡Uy, qué maravilla! María Pérez. Lorena. Lorenita, qué dicha. Ya no trabaja, Lorena ya Bello. no trabaja. Ay, tú Se estás bien. jubiló, se Ay, jubiló. Dios, Oh, pero sigue siendo maestra, sigue siendo maestra. Sí, sí, Es hora sí. de sacar el monstruo, la hoja en blanco y seguir haciendo la escritura. No, Así el que, libro de ella es precioso, precioso. sí, qué lindo. Abrazos para todos. Buen fin de semana. buen fin de Muchas semana. gracias. Ok.